Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ozan Akbaba y Sinem Unsal, una historia de amor marcada desde el principio por la controversia. La madre de Ozan rompe el silencio con impactantes declaraciones. En el mundo del espectáculo, las historias de amor entre celebridades siempre han generado interés, pero cuando se mezcla la desaprobación familiar, el drama se intensifica. Esta vez, el foco está sobre el talentoso actor turco Ozan Akbaba, conocido por su papel en la popular serie Kiadunyaya Hükümdar Olmaz, y su expareja, la encantadora actriz Sinem Unsal, quien ganó fama en Musise Doctor. Pero el verdadero protagonista de esta historia no es ninguno de ellos, sino la madre de Ozan, quien ha sacudido a los medios con sus palabras. Desde el principio, nunca me gustó Sinem. Había algo en ella que simplemente no me convencía, fueron las sorprendentes palabras de la madre de Ozan durante una entrevista concedida a un programa matutino muy seguido en Turquía. Estas declaraciones no tardaron en hacerse virales, generando miles de comentarios y reacciones en redes sociales. La relación entre Ozan y Sinem, que hasta hace poco parecía sólida, habría comenzado a mostrar grietas no por problemas entre ellos, sino por tensiones familiares. Ozan siempre intentó mantener la paz, pero yo veía cómo sufría, agregó su madre, dejando entrever que las discusiones y los desacuerdos eran frecuentes. Una fuente cercana a la familia reveló que la madre de Ozan nunca aceptó del todo a Sinem. Ella sentía que Sinem no encajaba en el estilo de vida familiar. Era muy independiente, muy decidida, y eso no terminaba de gustarle a la señora. Las diferencias culturales, de valores y de perspectiva sobre la vida en pareja habrían sido puntos clave de conflicto. Según informaciones filtradas, en una ocasión la madre de Ozan habría dicho frente a varios testigos: Ozan, hijo mío, tú mereces a alguien que realmente entienda tu mundo. Sinem es actriz, sí, pero no es de las que se adaptan fácilmente. Este tipo de comentarios habría generado tensiones constantes entre madre e hijo, colocando a Ozan en una posición muy difícil. Por su parte, Sinem Unsal siempre mantuvo una actitud discreta frente a los rumores. En una antigua entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con la familia de Ozan, simplemente respondió: cada familia es diferente. Lo importante es el amor y el respeto. Nosotros intentamos mantener eso siempre presente. Sin embargo, esta aparente calma ocultaba un torbellino de emociones y conflictos no resueltos. Una amiga cercana a Sinem confesó que ella sufría mucho por la situación. Sinem hizo todo lo posible por llevarse bien con la madre de Ozan. Incluso asistía a reuniones familiares que no le agradaban, solo para agradarla. Pero nunca fue suficiente. Esta frustración, acumulada durante meses, habría provocado varios intentos de distanciamiento, hasta que finalmente la pareja decidió separarse. La separación no fue anunciada de inmediato. Ambos actores optaron por mantener un perfil bajo, evitando hacer declaraciones públicas durante las primeras semanas tras la ruptura. Sin embargo, la prensa no tardó en notar la ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de interacciones en redes sociales y la ausencia de Sinem en eventos a los que normalmente asistía junto a Ozan. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por supuestos allegados a la pareja. Algunos aseguraban que fue una decisión mutua y madura, mientras que otros afirmaban que Ozan, presionado por su familia, fue quien puso fin a la relación. Él la amaba, pero no podía vivir entre dos fuegos. Al final, eligió la tranquilidad familiar, dijo un periodista especializado en farándula durante un panel televisivo. Pero la historia no terminó allí. Las palabras de la madre de Ozan reabrieron viejas heridas y dividieron a los seguidores de ambos actores. En las redes sociales, los fans se enfrentaron, unos defendían a capa y espada a Sinem, acusando a la madre de entrometerse, mientras otros apoyaban a Ozan, destacando la importancia de la familia en la cultura turca. Es muy fácil juzgar desde fuera, comentó un seguidor en Twitter. Pero uno no sabe lo que es tener que elegir entre la persona que amas y la que te dio la vida. Esta frase se volvió viral y fue compartida miles de veces, abriendo un debate más amplio sobre el rol de las familias en las relaciones amorosas. Entretanto, Sinem Unsal centró sus energías en su carrera. Firmó contrato con una importante plataforma de streaming para protagonizar una serie dramática que abordaba precisamente los conflictos familiares y las decisiones difíciles. Muchos vieron en su elección un reflejo de su propia historia. Es una catarsis, comentó un crítico.
Sinem está usando el arte para sanar. Por su parte, Ozan Baba también pareció refugiarse en el trabajo. Retomó su participación en proyectos cinematográficos y fue visto en varios festivales, siempre solo, evitando hablar del tema. En una alfombra roja, al ser abordado por un reportero que le preguntó si seguía en contacto con Sinem, su respuesta fue breve: le deseo lo mejor. Siempre. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era una segunda entrevista de la madre de Ozan, esta vez más extensa y contundente. En ella, no solo reiteró su opinión sobre Sinem, sino que dio detalles íntimos de su convivencia con ella. Intenté quererla, de verdad lo hice. Pero era fría, distante. Jamás sentí que formaba parte de la familia. Estas declaraciones encendieron aún más el debate. Muchos las consideraron innecesarias y crueles. En programas de televisión, varios presentadores criticaron duramente a la madre de Ozan por exponer así a su hijo y a su expareja. Hay cosas que se deben mantener en privado. Con estas palabras, no solo está hiriendo a Sinem, sino también a su propio hijo. A pesar de todo, Sinem mantuvo la compostura. Publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un atardecer acompañada por una sola palabra: paz. El gesto fue interpretado por sus seguidores como un mensaje claro: no entraría en polémicas. En los comentarios, miles de fans le expresaron su apoyo y admiración por su madurez. Pero, en medio del drama, surgieron nuevas especulaciones. Algunos medios turcos empezaron a vincular a Ozan con una joven diseñadora de moda. Fueron vistos juntos en un evento privado, aunque ambos negaron que hubiera algo más allá de una amistad. No estoy preparado para una relación. Estoy enfocado en mi crecimiento personal, declaró Ozan. Sinem, por su parte, fue fotografiada saliendo de un café con un conocido director de teatro, con quien había trabajado en el pasado. Las imágenes dieron pie a titulares sugestivos, pero nuevamente, ella eligió el silencio. Su enfoque seguía siendo el arte y el bienestar emocional. Mientras tanto, en el trasfondo de toda esta historia, la figura de la madre de Ozan seguía generando controversia. Algunos la veían como una mujer tradicional que actuó por amor a su hijo. Otros, como una figura autoritaria que no supo aceptar una realidad distinta a la suya. En todo caso, quedó claro que su voz tuvo un peso determinante en el desenlace de esta historia de amor. Los fanáticos aún recuerdan los momentos felices que Ozan y Sinem compartieron públicamente, las risas durante las entrevistas, las miradas cómplices en las alfombras rojas. Y las vacaciones en la costa turca que documentaron en redes sociales. Para muchos, su historia representa un que pudo haber sido una de esas relaciones que, pese al amor, no sobrevivió a las presiones externas. Y aunque la historia entre ellos parece haber llegado a su fin, sus nombres seguirán ligados en la memoria del público. Porque a veces, en el mundo del espectáculo, las historias más intensas no son las que se escriben en los guiones, sino las que suceden detrás de cámaras. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que una madre debe tener tanto peso en la vida sentimental de su hijo? ¿O que el amor debe superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.